¿Cuántas veces no reflexionamos sobre asuntos del pasado en donde vemos que las cosas no salieron muy bien? Tal vez hubo conflicto, tal vez hubo caos a nuestro alrededor, tal vez hubo sufrimiento, dolor, algún tipo de angustia que trajo algún evento, a veces por culpa de nuestro propio pecado, a veces por culpa del pecado de otros, y reflexionamos sobre eso que sucedió en el pasado, en nuestro tiempo presente, y aún en medio de todas esas cosas que en ese momento se veían como malas, como injustas, como algo por lo que no hubiéramos deseado pasar en ese momento, después reflexionamos y decimos: wow, Dios es grande, wow, Dios es bueno, Él es soberano, Él usó todo esto para orquestar cosas gloriosas en mi vida, cosas de las cuales ahora puedo ver su bendición, su mano, su favor, su cuidado, su protección. Creo que todos tenemos alguna historia como esa, ¿cierto? Por lo menos una, en donde podemos ver ahora y reflexionar sobre ese evento del pasado y decir: Dios sí estaba ahí. Cuando en ese momento pensamos que Dios se había olvidado de nosotros, que tal vez Dios se le había escapado este asunto en nuestras vidas, Él no estuvo presente, pero ahora podemos reflexionar a la luz de los hechos, a la luz de eso que experimentamos en el pasado, y no podemos negar, no podemos dar duda alguna al hecho y a la conclusión de creer que Dios estuvo presente, que Él permitió cosas y que todo eso Él lo usó para propósitos gloriosos, para cosas mejores en nuestras propias vidas, pero primeramente en su plan redentor, en la forma en la que Él se quiere glorificar en medio de los asuntos de los hombres, y cuanto más los asuntos de su pueblo, de sus hijos, de sus escogidos. Amén. Y eso es algo que nos lleva a querer adorar a Dios, que nos maravilla de su persona, de que Él toca lo inmundo y lo usa para propósitos santos, para propósitos eternos. Y las historias que acabamos de leer hoy, de capítulos 37 al 39 en Génesis, no son historias muy distintas a esta idea. Son historias en donde Dios pareciera que no está ahí, pero Él está ahí tras bambalinas. Él está ahí orquestándolo todo. Eso no lo hace totalmente responsable de todo. Hay una responsabilidad humana en el proceso, hay pecado en el camino de los hombres, pero aún es todo ese pecado, aún todas esas malas decisiones, esos malos deseos, esos malos pensamientos, esas malas acciones, Dios las toma, las redime y después hace cosas hermosas con ellas. ¿Y a poco no es así como Dios trata con nosotros? Si algo son nuestras vidas, si algo caracteriza nuestras vidas, es caos, es desastre, es desobediencia, y Dios lo toma todo, lo redime y comienza a formar cosas que se alinean a una perspectiva correcta de quién es Él. Amén. Y vamos a ver eso hoy en estos 3 pasajes. El título de mi mensaje es el Dios de Israel y su compleja, asombrosa providencia. Ya después pensé en un mejor título y dije que hubiera quedado mejor: el Dios de Israel y su asombrosamente compleja providencia. Pero ya era demasiado tarde para hacer cambios en el gráfico, pero quédate con la que se te quede mejor grabada: el Dios de Israel y su compleja, asombrosa providencia, o el Dios de Israel y su asombrosamente compleja providencia. Al final creo que quieren decir exactamente lo mismo, y yo sé que es un título raro de entrada, sin importar cuál de los dos te gustó más. ¿Por qué? Porque normalmente no pensamos en algo asombroso como complejo, ¿cierto? Normalmente cuando pensamos en algo de asombro queremos, es porque fue fácil, porque se veía todo fríamente calculado, ¿cierto? Y entonces eso lo vemos como asombroso. Pero cuando tenemos la perspectiva de Dios y cómo Él hace las cosas, Él usa cosas que a uno le asombra que haya usado para llegar a un fin.
o para cumplir un objetivo. Y eso es lo que lo hace asombrosamente complejo. Y ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de Israel del Antiguo Testamento y del Dios del Nuevo Pacto en la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento. Y lo que vemos a la luz de todos estos pasajes que vamos a ver hoy es la providencia de Dios. Hemos estado tomando un discipulado, algunos en la iglesia, y después lo vamos a dar para toda la iglesia, en donde aprendimos esto, que la providencia de Dios es la bondad de Dios más su soberanía. Esa es una fórmula para poder definir de manera rápida qué es la providencia de Dios. La bondad de Dios más su soberanía es igual a la providencia de Dios. ¿Ok? Para cualquiera que tenga duda, aquí tenemos que ver con la palabra de... ¿Qué significa la palabra soberanía? Tiene que ver que Él está en control de todo, que nada se le escapa. La bondad creo que es más fácil. Todos sabemos que su carácter es bueno, Dios es bueno, Él es toda bondad. ¿Ok? En su bondad vemos su favor. Entonces, ¿cuál es la providencia de Dios? Su bondad más su soberanía es igual a providencia de Dios. Dios es un Dios que tiene una providencia para los hombres, en donde nos muestra su bondad, pero también nos muestra su soberanía. Y las dos juntas forman su providencia. ¿Amén? Esa parte ya queda clara. Es importante que la entendamos porque de eso es lo que vamos a estar viendo en esencia en cada uno de los capítulos. ¿Ok? Su providencia. Cómo Él es que Él está siendo bueno en medio del caos y cómo Él es que está en control en medio de las decisiones de los hombres. Él sigue en control. Nadie le arruina sus planes a Dios. Dios nunca ha tenido plan B. Para aquellos que piensan que Dios tiene plan B cuando sale mal plan A, no, así no el Dios de la Biblia. Será un Dios pagano el que cree en esas cosas o el que se maneja así, pero no el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia siempre maneja plan A y todo le sale a la perfección. Él está en su trono y hace como le plazca, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ver el primer subénfasis, que va a ser todo el capítulo 37 y que no voy a volver a leer. Ya lo leímos, espero se te grabó un poco de la historia. Más bien me voy a enfocar en la historia misma, en la esencia de la historia, en donde vemos en el primer subénfasis la providencia de Dios a través de la envidia satánica de los hijos de Israel. ¿De dónde saco la idea? ¿Por qué la envidia satánica? Pastor, ¿no sientes que estás siendo muy elevado en el lenguaje? ¿No sientes que, sí, o sea, vemos envidia en el pasaje, ahí lo dice, que tenían celos, ¿cierto? De los hermanos de José, sobre José, el consentido, pero satánica, pastor, suena así como que ya muy exagerado, ¿no? Y bueno, quiero pensar que parte de por qué no la queremos ver así, la envidia, muchas veces, porque nosotros sabemos que en nuestros corazones hay envidia. En nuestros corazones también hay celos. Y muchas veces queremos pensar que eso no es tan malo, ¿cierto? Pero la Biblia no nos da tregua. ¿Recuerdas la serie de Santiago? ¿Recuerdas capítulo 3? ¿Recuerdas versículo 14? No te preocupes, lo voy a leer. Santiago 3:14. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Ahí está. Celos amargos. Celos, envidia. Si quieres podría haber un debate de qué palabra es mejor. Yo diría que son palabras casi sinónimas, con la misma idea, que comparten la misma idea. El que tiene envidias tiene celos. El que tiene celos tiene envidia. Y la Biblia dice que esas cosas, ese es un tipo de sabiduría, sí, pero que no viene de Dios, sino es la sabiduría del mundo. No viene de lo alto, es terrenal, es natural, es diabólica. Y todo lo que es diabólico lo podemos asociar ¿con quién? Con Satanás. Entonces, ¿ahora te hace más sentido el énfasis que estoy dando a este primer subpunto? La envidia satánica de los hijos
de Israel. ¿Quién es Israel en nuestra historia? Jacob. Ya Dios le dice, ya no te vas a llamar Israel, te vas a llamar, perdón, Jacob, te vas a llamar Israel. Y Dios muestra ahora cómo es la familia de Israel. Y vemos que tiene 12 hijos y la cosa como que no va muy bien, ¿cierto? Y otra vez es aquí donde tenemos que empezar a ver patrones en la escritura. ¿Recuerdas que te he dicho que pongas mucha atención a los patrones bíblicos? Hay muchos patrones bíblicos. Hay historias con nuevos personajes que se parecen a las historias de los personajes que ya hemos visto. Y aquí también vemos una familia otra vez, como cuando vino la caída y Adán y Eva también tenían su familia, también tenían a sus hijos, y no siempre había armonía en el hogar, ¿cierto? Había envidias entre ellos. Sabemos que en el caso de la familia de Adán y Eva, todo terminó en un asesinato. Y aquí no vemos algo muy diferente, ¿cierto? ¿A dónde llevó la envidia los corazones de los 11 hijos de Israel? ¿A dónde los llevó? A planear en sus corazones el querer quitar la vida. La importancia de entender dónde se origina todo. La importancia de entender la necesidad de guardar nuestros corazones. La Escritura, una y otra vez, siempre nos está exhortando de diferentes formas la importancia de guardar nuestros corazones. Jesucristo decía que de nuestro corazón emanaba la vida. ¿Okay? Pero también en nuestros corazones salían cosas perversas, pleitos, riñas, contiendas, disensión. ¿Cierto? Entonces, aquí lo que estamos viendo es una historia que pareciera muy inocente, en donde tenemos al hijo consentido de Jacob, que en este caso ya es Israel, en donde una de las razones por la que él es el consentido nos la podemos imaginar, ¿cierto? ¿Cuál es? Es el más chico, y sucede hasta nuestros días, ¿cierto o no? El más chico, y todo el mundo dice, el consentido, ¿no? Ya cuando estamos hablando con una persona, ¿y cuántos hijos tienes? No, pues tantos. Y él es el más chico, él es el consentido, ¿sí o no? Ya como que por automático pensamos así. Y no era muy diferente antes, era el consentido, y aparte era también un niño milagro. ¿Recuerdan? Fue el hijo de su vejez. ¿Ok? Fue un hijo que no se esperaba, similar a los patrones que hemos visto de los ancestros de Israel, ¿no? Isaac y Abraham. Cosas que no se esperaban, hijos que no se esperaban, que de repente suceden por la soberanía de Dios, por su bondad, su providencia, y de repente la cosa pues se torna así, ¿no? En donde los patriarcas encuentran su gozo en esos milagros que pueden ver en sus vidas. En este caso José, el consentido, tan consentido que le hacen su ropa especial, ¿no? Tenía su túnica de colores. Tal vez a nosotros no nos sorprenda tanto eso, porque ahora vas a Temu y encuentras todo tipo de túnicas y de todos colores, ¿no? O alguna plataforma, Amazon, lo que sea. Pero en ese contexto no era cualquier cosa. O sea, lo que demandaba hacer una prenda especial de varios colores no era cualquier asunto. O sea, tenías que poner empeño en ello, tenías que tener el dinero para poder costear una prenda así. O sea, básicamente no era cualquier cosa, era el consentido, y se notaba porque lo tenían bien vestidito al chico. Y los hermanos no podían dejarse de dar cuenta pues que era el consentido, ¿cierto? Como muchas veces así sucede también en nuestros días. No puedes dejar de notar que hay uno entre los varios hermanos que es el consentido. Así con él, y para colmo de males, su túnica, que los diferenciaba de sus demás hermanos, ¿cierto? Entonces, eso desde ahí ya habla muy mal de cómo estaba Israel, otra vez, Jacob. No era el más piadoso, iglesia. No era así como que el modelo a seguir, de la misma forma que no lo fue Isaac, de la misma forma que tampoco lo fue Abraham. Tuvieron fe, y eso los libró. La fe les fue suficiente para que fueran contados como pueblo de Dios, pero no que fueran muy piadosos en su proceder. O sea, el hecho de que tuvieran consentido, ¿ok? Habla muy mal de él, ¿ok? Aparte de que, en teoría, ¿quién debía? Hay otra cosa de por qué lo hace el consentido,
¿Quién era la esposa legítima de Jacob? Raquel era la legítima. Lea es la que él no quería en un inicio, pero le dieron, ¿cierto? Ya después también se quedó con ella, pero en realidad la legítima era Raquel, y era la que amaba. Entonces, para él el primogénito, ¿quién era? José, sin importar que Rubén fue el primer nacido de entre los 12. ¿Te das cuenta? O sea, aquí vemos muchas cosas que de alguna forma revelan cosas que son verdad, pero que al mismo tiempo no necesariamente desde un orden correcto era la verdad. Desde un orden correcto, Rubén es el primogénito, ¿ok? Pero él era el hijo milagro, el hijo que Dios trajo en su vejez, y por eso le da ese gran valor, al igual que amaba más a Raquel que a Lea y a todas sus demás concubinas, que también les dieron hijos las siervas de ellas, ¿los recuerdas? De ahí salieron los 12. Entonces vemos a dónde te puede llevar la envidia. Aquí creo que es el primer principio que hay que aterrizar, ¿no? Y creo que es importante que lo aterricemos, porque todos la experimentamos. Aquí nadie diga, ay, no, yo ya no tengo envidias, yo ya estoy en el Señor. No, esa es una mentira del diablo, ¿ok? Tú tienes envidias, yo tengo envidias, todos tenemos envidias. Y si no me crees, lo único que tienes que hacer es abrir una cuenta de Facebook y métete a ver el Facebook y vas a ver si no empiezan las envidias a trabajar en tu corazón. O alguna plataforma, una red social. Digo, así como que rápido lo vas a identificar, ¿no? Pero no que necesites eso para identificarlas. En la iglesia las puedes encontrar, en tu trabajo las puedes encontrar, en cualquier contexto vas a experimentar envidia, ¿ok? Pero ¿cuál es el llamado si eres un pueblo de Dios? A que entretengas en tu corazón pensamientos y deseos que fomentan envidia, que tienen su raíz en la envidia. ¿Ese es el llamado del pueblo de Dios? No, el llamado es a morir a ese tipo de sabiduría y a buscar la sabiduría de lo alto. ¿Cuál es la sabiduría de lo alto? ¿Cuál sería el contraste? El contrario de envidia. El opuesto, el antónimo de envidia. Amar. Amén. Tenemos que amar. Y por eso el énfasis de cuando Jesús dice, así sabrán que son mis discípulos, ¿cómo? ¿Por qué? Porque se aman los unos a los otros. ¿Te das cuenta? La envidia va a llevarte a que quieras quitarle la vida a una persona. El amor te va a llevar a que desees lo mejor para esa persona, a que te esfuerces en tu deseo de que esa persona florezca en su vida, que esa persona prospere, que esa persona crezca, que esa persona sea bien tratada, sea reconocida. Y otra vez, cuidado, no para exaltar a las personas. No estoy diciendo aquí el amor debe exaltar a cada hombre y mujer, primeramente para gloria de Dios, pero sí debemos estar buscando el bien de nuestro prójimo, ¿no? Esa era la mente de Cristo. No consideró ser en forma alguna igual a Dios, sino que se hizo hombre, ¿ok? ¿Con qué fin? Con el fin de favorecernos a ti y a mí, por su amor redentor. Entonces, eso es lo que debemos estar buscando, menguar a la envidia. Y no podemos en nuestras fuerzas, ¿cierto? No podemos. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos su favor. Necesitamos que Él haga una obra en nuestras vidas. Esto no viene natural. Lo que viene natural en ti y en mí es ser envidiosos. Y a veces justificarnos en nuestra envidia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque seguimos con un estándar de justicia basado en las obras, aún como creyentes. Ay, no, es que yo sí sirvo en el ministerio, ¿y por qué el hermano ya lo pusieron como encargado del ministerio? No, yo sí soy más prudente que el hermano, ¿y por qué el hermano lo pusieron a hacer eso? No, yo sí vengo más a la oración, y el hermano ahorita le dieron esta función. Por poner ejemplos en la iglesia, ¿no? Esa es envidia. ¿Cuál está siendo la motivación entonces de por qué hacemos lo que hacemos? ¿Queremos un lugar de renombre? ¿Queremos el protagonismo en alguna dirección? ¿Queremos las fanfarrias? ¿Queremos el reconocimiento humano? ¿Qué estamos buscando? Y eso también aplica en tu trabajo, en la escuela, en tu propia casa, en tu relación con los tuyos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es para la gloria de Dios? Para nuestra propia gloria.
Y esta es la realidad. Cada vez que no lo estemos haciendo para la gloria de Dios, por consecuencia para la gloria de Dios no estamos haciendo, para la gloria nuestra. Y así eres más propenso a la envidia, ¿sabes? Cuando estás haciendo las cosas para tu gloria, eres más propenso a caer en la envidia. ¿Por qué? Porque esas cosas que haces, aún las hagas muy bien, no te van a satisfacer. Entonces vas a pensar que eso que está haciendo alguien más es lo que sí te va a satisfacer. Entonces ahora tú lo vas a desear. ¿Te das cuenta? Es así como funciona el pecado. Nos engaña de pensar que esa persona sí está siendo satisfecha con ese rol, o con ese protagonismo, o con esa posición. Y es el engaño del diablo. ¿Sabes cómo vas a ser satisfecho? Si amas. ¿Sabes cómo vas a poder experimentar mejor el amor de Dios? Si amas a tu semejante. Y parte de lo que eso significa es que no envidies a nadie. Yo sé que suena difícil pensar que eso lo podemos lograr, pero la Biblia dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. ¿Tú crees eso? ¿Crees en esa promesa? ¿Crees que Dios te puede sostener lo suficiente para que la envidia sea algo que mengue en tu vida y que pueda ser destruido en tu corazón de tal forma que todo el tiempo que veas que a alguien le va bien o le dan un rol de lo que sea, lejos de sentirte mal, lejos de sentirte menospreciado, lo celebres? ¿No te gustaría vivir ese tipo de vida? ¿Celebrar el éxito de los demás? ¿Celebrar que otros fueron tomados en cuenta más de lo que tú fuiste tomado en cuenta? ¿No es eso lo que debe hacer diferente al cristiano? Queremos eso, amén, iglesia. Porque lo contrario nos va a llevar a las envidias diabólicas, satánicas, que pueden llevar tus pensamientos, tus deseos a querer que alguien tropiece, que desaparezca de la faz de la tierra. Y eso no es más que satánico, ese es del mundo. No queremos eso, amén. Que si vamos a experimentar la envidia es porque alguien nos la tiene y no porque nosotros la tenemos. Y tampoco es que debemos estar buscando fomentar que nos la tengan. No estoy queriendo decir eso. Lo que estoy diciendo es que naturalmente los que no son de Cristo la van a tener. Y tristemente muchas veces también los que son. Amén. Entonces ese es el primer subénfasis, la envidia satánica de los hijos de Israel, en donde Dios permite que ellos maquinen en sus corazones matar a José, el consentido, donde él va, los busca, tiene dos sueños, ¿cierto? En los dos él es como el héroe, por decirlo así. El primero es una gavilla. ¿Qué es una gavilla? Es un montón de paja, como un montón de paja, en donde está en el centro, supongamos que esta mesa es la gavilla, y alrededor hay más gavillas, otras 11 que representan sus hermanos, y él les cuenta el texto. Algo que me llama la atención es que yo no veo orgullo en él, aunque leí algunos comentarios que él estaba siendo orgulloso en hacer eso. Cuando yo leía el texto y decía, yo no veo orgullo, yo veo como, es más, yo nunca he tenido control de mis sueños. ¿Alguna vez ustedes han tenido control de sus sueños? Así que digan, yo quiero soñar esto, entonces después quiero que pase esto y se van a dormir y sí sucede. ¿Alguien aquí ha tenido algo así raro? Sí, es una persona muy rara. Sí, la verdad. O sea, nadie tiene control de sus sueños, es una mentira. Dios nos los permite y Dios nos los da. ¿Ok? Entonces, el que tú cuentes un sueño no necesariamente es hay maldad en tu corazón, simplemente soñé esto raro. A mí mi esposa me ha dicho, tuve este sueño raro, y yo digo, sí están muy raros tus sueños, ya no vengas con tus sueños, a veces te lo tengo que decir, ¿no? Y seguramente fue algo parecido, ¿no? Bien, chicos, soñé esto. Y sus hermanos, ahora resulta que nos vamos a inclinar delante de ti, ¿no? Y después se acercó igual a sus padres con el siguiente sueño. Soñé esto, la luna, pues obviamente seguramente representa a la mamá, el sol, el papá, y las demás estrellas, los hermanos, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Chamaco arrogante, insolente, ¿no? Pero es que él no los controla, o los controló. Aquí dice que los controló. Los sueños no se pueden controlar, ¿cierto? Entonces yo no lo veo como arrogante, simplemente desde ahí ya Dios estaba mostrando su favor a José. Está mostrando su favor por encima del de sus hermanos. Y él simplemente se le hizo muy fácil hablar, ¿no? Pero cuando el corazón no está recto delante de Dios, en este caso toda la demás familia, pues lo tuercen.
Y luego se pensaron, wow, ¿qué significará eso? ¿No? Como ya había envidia en sus corazones, malamente por el mal discipulado de su padre Israel, entonces rápidamente, ¿cómo lo interpretaron? Pues con celos, otra vez, ¿no? Ahora eso agitó más los celos en sus corazones. ¿Cómo te atreves? Ahora resulta, ¿no? Sin embargo, Dios lo permitió así. Y eso es parte de lo que seguimos viendo en su asombrosamente compleja providencia. Dios usa cosas como un sueño para anticipar lo que Él está a punto de hacer, que es exaltar a uno y de alguna forma hacer un lado a los demás, ¿cierto? Y es así como sucedió. Pero antes de ver esa parte de la historia, bueno, ellos, ya se sabe la historia. Ellos van a apacentar las ovejas, su padre lo envía para que vean qué onda con sus hermanos, ¿no? Si están haciendo bien su chamba. Seguramente también hablaba verdad, ¿cierto? Porque al principio dice que él hablaba de sus hermanos, que él trajo noticias de sus hermanos. Seguramente no eran muy buenas noticias, algo estaban haciendo mal. Ahí no dice que los estaba difamando, ahí no dice que estaba hablando mal de ellos, aunque eso no era verdad. Seguramente hablaba verdad de sus vidas, y su papá veía a través de su hijo, quien confiaba, quiénes eran sus hermanos, cuál era su carácter. Entonces él, al ser enviado, era algo así como un supervisor, quiero pensar yo, ¿no? Ellos tal vez lo veían como un espía, y tal vez en un sentido sí lo era, para saber qué onda, ¿no? Su papá quería saber cómo iban los negocios, cómo cuidaban de sus bienes, que en este caso eran animales. Entonces él es enviado y los hermanos lo ven llegar. Dicen, aquí viene otra vez, con su túnica de colores. Ahorita va a ver cómo la vamos a tratar, ¿no? Y planean matarlo. Uno de ellos dice, no lo matemos, echémoslo en un pozo, ¿no? Como que para querer apacentar las aguas. En este caso Rubén, el mayor, uno esperaría eso de su hermano mayor, ¿cierto? Bueno, le ocupa un poco la prudencia. ¿Cuál era su motivación? No lo sabemos. No creo que muy buena tampoco, ¿no? Para empezar, no dejas que vayan a ese lugar. Pero dijo, bueno, ahí lo preservo por un ratito, en lo que tal vez pensó, maquino cómo le vamos a hacer. Tal vez quería vindicarse con su papá. ¿Recuerdas que él tomó a la mujer de su padre? Tal vez como que no andaba en muy buen estatus con su padre, quería recuperar la idea de ser el primogénito, y dijo, no, pues yo lo guardo. Después acusó a mis hermanos y yo salgo muy leve. No lo sé, la Biblia no lo dice, pero nos lo podemos imaginar, ¿cierto? Pero se descuida un poquito. Y después, ¿quién es el que en verdad lo salva? Entre comillas, Judas, ¿cierto? Dice, no, mira, pues ¿por qué no mejor hacemos dinero de este asunto? No nos manchamos las manos, ¿ok? No dejamos en nuestra conciencia la muerte de un familiar, como sucedió con Caín, y lo vendemos a los mercaderes. Y ahí es donde vemos la soberanía de Dios, ¿no? Porque bien no podían haber pasado esos mercaderes por ahí. ¿Estás de acuerdo? Los medianitas, ¿claro? Madianitas, gracias. Dios orquesta todo, Él confabula todo, y seguramente la idea no nada más vino así de la nada, todo se confabula a la luz de los hechos, de lo que pueden tocar, de lo que pueden ver. Entonces los ven y dicen, pues mejor se los vendemos a Él. ¿Por cuánto? Por 20 monedas. Y otra vez, patrones. No hemos escuchado una historia de 20 monedas. Alguien siendo vendido por 20 monedas. Jesús. O sea, ¿te das cuenta cómo es Dios? O sea, a mí me maravillan todas esas cosas de la Biblia, cuando veo esos patrones a ese nivel de detalle, de alguien siendo tratado injustamente, como en este caso José, alguien siendo desechado, alguien a quien se le tiene envidia, alguien que no cumple las expectativas de los hombres, el cual es digno de ser desechado y aparte de ser aventajado. 20 monedas. Si pueden ver los paralelos, pueden ver los patrones. Bien importante que veamos eso, porque ahí es como podemos ver cómo Dios nos amó y cuánta paciencia nos ha tenido a lo largo de los siglos. Cuando vemos su bondad, cuando vemos su soberanía, cuando vemos su providencia asombrosamente compleja, de forma que Él es vendido. Y ya después también ahí nos dice que murió su abuelo, Isaac, a los 180 años. Y estos a los que se lo vendieron, se lo llevaron ¿a dónde? A Egipto, ¿cierto? Básicamente estaban haciendo, pues iban a hacer una ganancia más alta seguramente de lo que ellos pagaron para venderlo en esclavitud. Lo venden como un esclavo y engañan a su padre, decir, mira, pues sí, al final tu hijo parece que
Reconoces la túnica, la llenaron de sangre de otro animal y resulta que lo dan por muerto. Su papá tiene un luto inconsolable, ¿ok? Y es así como termina la historia, pero no ha terminado la historia, hay un como paréntesis. Y el paréntesis es la historia de Judá y Tamar. ¿Quién es Judá? Yo puse esto supuestamente para que no se me cayera el agua y mira lo que pasó. ¿Quién es Judá? Uno de sus hermanos, ¿cierto? ¿Quién es Judá? Es el hermano del cual se pronostica el Mesías, ¿cierto? Desde su linaje, es un linaje mesiánico. En otras palabras, es muy importante que se preserve la familia de Judá. Muy importante desde la perspectiva de Dios, no necesariamente desde la perspectiva de los hombres. Y eso es lo que vemos en capítulo 38, la injusticia de Judá. O sea, de no considerar los planes de Dios, el llamado a ser fructíferos, ¿recuerdas? Esa era parte del llamado que vimos la semana pasada, que vimos que también se le dio a Adán y a Eva en el principio. Ser fructíferos, multiplicaos, ¿cierto? Ese es el llamado que Dios tenía para su pueblo Israel, porque Dios tenía planes con ellos y a través de ellos, en ellos y a través de ellos, pero no necesariamente todos lo entendían. Y eso es lo que vemos en la historia del capítulo 38, la injusticia de Judá. ¿Por qué? Porque tiene 3 hijos, ¿ok? Y de esos 3 hijos, el primero de ellos se casa con una cananita, Tamar. Entonces ahí va a empezar al parecer a hacerse más grande la familia en la vida de Judá, de uno de los hijos de Israel. Cosa que no sucedió. ¿Por qué? Porque el primer esposo era lo suficientemente pecador que Dios le quitó la vida. Y esa es la primera vez que vemos en la Biblia que Dios hace algo así. O sea, así como que este cuate era tan pecador lo suficiente que ¡pum!, le quitó la vida. No nos dice cómo, no nos da detalles. No sé si fue un paro cardíaco o simplemente le arrebató el espíritu de vida que Dios le dio cuando Él sopla vida en las personas. No importa cómo haya sido. Lo que sí sabemos es que la consecuencia de que se le quitó la vida es su maldad. ¿Ok? De forma que podemos seguir aprendiendo del carácter de Dios. No nada más que Él es soberano, no nada más que Él es bueno, sino que ante la maldad Él trae juicio. Siempre, y una cosa es que a veces Él se refrene el juicio y pareciera que está siendo indiferente a la maldad, pero hay veces en donde rápidamente Él trae consecuencias por la maldad. Y no dudemos de que siga siendo así hasta nuestros días. O sea, no pienses que Dios no te puede matar por tu maldad, ¿ok? Es bien importante que entendamos eso. Lo vimos en el Nuevo Testamento, en Hechos, con la historia de Ananías y Zafira, ¿cierto? ¿Por qué se les quitó la vida? Por su pecado, por su maldad, por ser unos engañadores, impostores, mentirosos que pretendían ser algo que no eran, ¿cierto? O sea que Dios no ha cambiado. Dios nos puede quitar la vida por nuestra maldad y eso debería de darnos temor. Eso debería de ponernos a pensar si de veras queremos hacer eso que sabemos que Dios no le agrada. Si queremos una vez más ir a esos lugares oscuros donde sabemos que Dios no aprueba. Amén. Entonces Dios le quita la vida al primero de los yernos, de los hijos, y según la ley mosaica en Deuteronomio, los israelitas tenían esta regla o un mandamiento de Dios en donde si tu hermano deja viuda a tu ¿cuál sería cuñada? Gracias. El que sigue en el orden de los primogénitos tenía que tomarla como su esposa. Y era una forma de cuidado, de 2 formas. Una en que cuidar por proveerle, ¿no? Y no dejarla desamparada. Y en otro, en darle descendencia, o sea, darle el gozo de que su familia y su nombre pudieran seguir creciendo, en cumplimiento de los mandatos de Dios. ¿Ok? En este caso, él hizo lo propio. El siguiente hijo de Judá la tomó como su esposa y no necesariamente la honró, ¿cierto? Onán es su nombre. No necesariamente la honró, sino que sí la tomó, o sea, sí se aprovechó de ella, ¿no? Sexualmente hablando, ¿ok?
pero no estaba en su corazón recto como para cumplir con sus obligaciones de darle descendencia, ¿cierto? Y ahí dice que él usó un método anticonceptivo primitivo que no cuesta nada, ¿no? Y ya ustedes tienen que descifrar cuál es, lo dice el texto, ¿ok? Y así sucedió, no hizo lo malo, como consecuencia, eso no le agradó a Dios, ¿y qué sucede? Le quita la vida, otra vez, ahí está el segundo, ¿ok? 0 y van 2, pero le queda un hijo, ¿cierto? ¿Y qué creen que hizo el padre? No, este sí la va a armar, este sí va a ser fiel, ¿no? Este sí va a honrar a sus hermanos y a mi nuera. No fue así. Judá, de una manera injusta, de una manera con falta de fe y temor al Señor, aplicó la de, oye, espérate a que mi hijo se crezca un poco más, ya después, ¿no? Así como diciendo, no quiero perder al tercero, al último que me queda, de mis hijos. Básicamente, no estaba dispuesto a ver qué iba a suceder, porque muy probablemente conocía el carácter de su hijo. Tal vez, no sé si Dios le había revelado o no el porqué del que su tío tuviera 2 hijos, pero seguramente se lo imaginaba. Seguramente no veía muchas esperanzas de que el tercero iba a vivir también. A cualquiera de nosotros nos hubiera pasado ese pensamiento, ¿cierto o no? Entonces, él propuso, mejor vete, ya cuando mi hijo esté más madurito, te lo entrego, mientras vete a casa de tus padres, bla, bla, bla. Cosa que, ¿qué? Que no sucedía. Y Tamar lo pudo notar, lo pudo experimentar. Ella estaba siendo desamparada, estaba siendo desechada, hecha a un lado, no estaba siendo honrada según la perspectiva que ellos debían de haber buscado, según la palabra de Dios, y fue olvidada. Pero ella encontró una oportunidad para también salirse con la suya, por decirlo así. Y supo que su suegro andaba por ahí, del rumbo, se acercó, se puso el atuendo que cualquiera en la cultura de esa época identificaría como una prostituta, y obviamente apeló a ¿qué? Cuando lo hizo, a que cuando su suegro tuviera contacto con ella, él caería en sus manos, ¿cierto? O sea que de alguna forma apostó a la maldad del corazón de Judá también, y encontró con que no estaba muy equivocada. Él se mete con ella, no tiene cómo pagarle. Le dice, ¿sabes qué? Pues déjame algo en prenda, como decimos en nuestros días. Y literal, le dejó algunas prendas, ¿no? Ya después me pagas. Cuando envió para que le pagaran, no se encontraba. ¿Por qué? Porque ella no era una mujerzuela. O sea, ese no era su estilo de vida. Simplemente, esa fue su estrategia. Malamente, no la estamos celebrando y Dios no la celebra. Es una narrativa. Otra vez, recuerden, descriptivo, prescriptivo. Está siendo descriptivo. Dios no está diciendo, a veces toca hacer así, ¿no? Con mi yudo, ¿no? Dios lo permite en su soberana, en su asombrosamente compleja providencia. ¿Para qué? Para preservar sus planes en medio del pecado de los hombres. ¿Puedes creer eso? Es el Dios de la Biblia. De forma que Judá iba a tener descendencia. ¿Cómo no? ¿Quién dijo que no? Dijo Dios. Ella va a tener descendencia, y si no por tus hijos, y a la buena, a las malas. Con pecado ahí en medio. No que Dios lo propició, cuidado. No empiecen a volar mentes aquí. Oh, wow, entonces Dios aprueba del pecado. Entonces Dios orquestó el pecado. No. Es el corazón sucio, corrompido del hombre el que confabuló la historia que fuera así. Que Dios la va a usar y lo va a redimir para sus planes eternos, para sus propósitos redentores, es muy diferente. Y eso es lo que lo hace asombrosamente complejo, ¿cierto? Nosotros no hubiéramos imaginado un plan así. Dios lo quiso usar para que Judá tuviera descendencia y no se truncara el plan A de Dios, que es que a través de él viniera el personaje mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees el Evangelio de Mateo, tú vas a ver, hay varios nombres en la genealogía de Mateo, y entre ellos está ¿quién? Tamar.
así como está también Ruth, así como también está Rahab, así como también está María. O sea, ahí podemos ver cómo hay una secuencia de personajes que uno nunca hubiera imaginado, ¿ok?, que Dios iba a usar como descendientes del Mesías, de Cristo Jesús. Y entonces es ahí donde vemos que Dios es justo a pesar de la injusticia de Judá. ¿Y por qué sabemos que Él está siendo injusto? Porque Él mismo lo dice: ella sí es justa, no yo. ¿Cuándo? Cuando llega el momento de la verdad, ¿no? En donde alguien le viene con el chisme: oye, pues tu nuera ya está embarazada, ¿no? Lleva tantos meses de embarazo. Ah, sí, pues que muera. Ah, sí, pues aquí tienes un regalito, ¿no? Antes de que la maten. Y resulta que él era el padre. Resulta que ahí puede ver su maldad. Ahí puede ver que él es el que pecó, no ella. ¿Ok? Y bueno, de alguna forma mostró arrepentimiento en que ya nunca más se volvió a meter con ella. Es una forma de decir, se arrepintió, ¿no? Y ya honró a esa nuera suya que no quiso honrar en un inicio, dándole a su tercer hijo. Al final Dios se glorifica en esas historias tan bizarras a veces, ¿cierto? Tan raras que podemos llegar a pensar, ¿qué hace eso en la Biblia a veces, no? A ver, hay historias que a veces yo me pregunto, no sé tú, así, ¿qué hace esto en la Biblia? Pues de ahí nos sacó Dios. A esos ama a Dios, a los que están metidos con historias de ese tipo. Amén. Y por último, vemos no solamente que Dios va a usar la historia de José para preservar a Israel. Eventualmente lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí se empieza a cocinar la cosa, ¿ok? Después vemos que él preserva el linaje de Judá, que es de donde bien va a venir la línea mesiánica de nuestro Señor Jesucristo, como a través de la historia de la cual acabamos de hablar, y en medio de la injusticia de Judá. Y seguimos viendo, otra vez como que regresa a la historia, ¿no? Ya acabó el paréntesis, y ahora sí, otra vez hablemos de José, dice Dios en el capítulo 39, donde vamos a ver lo que ya se vio desde un inicio, en alguna forma, el favor de Dios sobre José. ¿Cómo? Pues él es vendido, ¿no?, como un esclavo, pero resulta que es un esclavo muy, ¿qué?, muy próspero, muy bendecido por Dios. Y eso es lo que dice aquí en el versículo, ahorita les digo, 20, no, ya me fui muy lejos. En el versículo 4, así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser un siervo personal. ¿De quién? De Potifar. Potifar, que era un guardia, un oficial egipcio, era un capitán de la guardia, y lo compró a los ismaelitas, seguramente con un precio más alto, y Dios vio cómo lo favorecía. Perdón, no Dios. Potifar vio cómo Dios favorecía a José. Y obviamente eso sucede en el mundo de los negocios, ¿cierto? Aún en nuestros días. Cuando alguien es contratado por una empresa y ese alguien produce ventas, hace que las ideas sean más prósperas, hace que la logística del lugar funcione mejor, ¿qué va a hacer el dueño de la empresa? ¿Dónde lo va a poner? ¿A trapear? ¿A limpiar los baños? No, ¿verdad? Lo pone en un lugar estratégico para contagiar a otros, para crear la cultura, para que las cosas prosperen y marchen bien. Lo mismo en este contexto. Dios favorece a él, Dios muestra gracia a José, le muestra su favor, y José, como consecuencia, pues es un hombre de negocios, es un hombre exitoso, es un hombre que todo lo que toca le va muy bien, ¿ok? Y no lo pudo dejar de notar su amo, en este caso Potifar, y lo puso a cargo de toda su casa. Lo que significa es que lo hizo su segundo al mando. Eso es lo que significa. Lo puso como su mano derecha, como su segundo al mando, un hombre de confianza. Como todo hombre de confianza, tenía acceso a todo en su hogar, menos la mujer de Potifar. La mujer no se toca. Y él entendía eso muy bien. Y él era diferente a sus hermanos, era diferente a su hermano Judá, era diferente a su familia en un sentido. Él tenía más integridad, él tenía más temor de Dios,
Y él sabía que cuando él tomara a la esposa de Potifar, que lo buscaba, porque él era de buen parecer, él estaría pecando primeramente ante Dios. Y eso es algo que también tenemos que estar recordando una y otra vez en nuestras propias vidas, iglesia. Y que a veces, por conveniencia, olvidamos cuando maquinamos pecado, cuando premeditadamente queremos pecar. Y antes de que me vayas al lugar donde sí, pero a veces peco inconscientemente, eso es una mentira de Satanás. Aquí nadie peca inconscientemente. Si eso te enseñaron en tu iglesia pasada, deséchalo, eso está mal, doctrinalmente hablando, no tiene un fundamento doctrinal y es herético ese pensamiento. Todos pecamos premeditadamente, aunque sea un segundo de premeditación, pero un segundo de tomar una decisión, y donde muchas veces tristemente tomamos la mala decisión. ¿Ok? Bien importante que lo hagas parte de tu teología del pecado, porque si no, nunca vas a luchar bien en contra del pecado, nunca vas a presentar un frente fuerte en tu lucha contra el pecado, cuando no tenemos categorías claras de cómo funciona el pecado en nuestros corazones. ¿Sí se queda claro esa parte? Y entonces cada que pecamos no nada más lo premeditamos, aunque sea por un segundo, sino que al primero que ofendemos, ¿a quién es? A Dios. Y José lo entiende muy bien. Y por eso es que huye de la tentación. ¿Te das cuenta? Huye de la tentación. No nada más eso, sino que hace un recuento de cómo Dios ha mostrado su favor y de la posición de privilegio en la que se encuentra, a pesar de que sigue siendo un siervo, pero es un siervo señor. ¿Te das cuenta? Es un siervo pero señor, de forma que otros también están bajo su cuidado ahora de él. Él es un siervo al mando, ¿ok? Y ahí seguimos viendo paralelismos, ¿cierto? ¿Quién es Jesús? Es un rey siervo. Es un siervo pero al mando, ¿cierto? O sea, seguimos viendo cosas en la vida de personajes. Otra vez recuerden los tipos que vemos en el Antiguo Testamento, donde Cristo es el antitipo. En él se cumple el personaje perfecto sin error, por decirlo así. Los otros eran sombras, él es la sustancia misma de lo que Dios estaba buscando. Amén. Entonces, él reconoce que no puede hacer eso, pero el pecado no nada más depende, más bien que las cosas no salgan mal, no nada más depende de él. ¿Ok? También depende de aquellos a su alrededor. Y en este caso, ¿qué hizo la esposa de Potifar? No te voy a tener. Ok. Entonces, vemos el mismo pecado, ¿cierto? Ella tuvo envidia, obviamente una lujuria sexual, pero al final es una envidia. ¿La envidia de qué? De no tengo eso, ¿cierto? O sea, el celo de no tener algo que ella cree que él debería de tener. Es un tipo de envidia. Es una forma de envidia, vamos. No necesariamente ante una persona, o ante otra mujer, porque no estaba casado, ¿ok? Pero sí es el fundamento, la raíz de su deseo era un deseo de envidia, de yo deseo eso, lo quiero, no lo tengo, y lo voy a obtener en mis fuerzas. Y básicamente fue lo que hizo, lo difamó. Lo difamó de tal forma que él tuvo que salir corriendo porque él no quiso caer en la tentación y ella obtuvo lo que obtuvo, por lo menos la venganza de no haber sido bien recibida en su proceder. ¿Ok? De forma que él es llevado a la cárcel. Y ahí en la cárcel todo le sigue yendo muy bien. Él sigue teniendo el favor de Dios. Él interpreta ahora sueños. Y ahora también lo ponen al mando de la cárcel. Otra vez, la mano derecha del administrador de la cárcel. ¿Y qué es lo que podemos ver? Eso, Dios favoreciendo a su pueblo, Dios usándolo todo, aún el pecado de los hombres, porque Él tiene propósitos más altos y sublimes de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Ten por seguro esto, que José ni por enterado de cómo iba a usar esto Dios para preservar a Israel. Más adelante lo vamos a ver en los siguientes pasajes, de que la razón por la que él está siendo
Dios lo está poniendo y lo está exaltando en posiciones de influencia, de liderazgo, de favor, es porque eventualmente esas posiciones que él va a obtener, ahora después con Faraón, van a ser usadas para que el pueblo de Israel no perezca. Porque va a venir una hambruna. ¿Qué pasa con las hambrunas? La gente muere. Pueblos enteros pueden perecer. Y Dios no tenía esos planes para Israel. Entonces, algo que parecía aislado, insignificante, tal vez poco relevante, desde la perspectiva de los hermanos de José, Dios lo iba a usar para cumplir sus propósitos eternos en la vida de su pueblo Israel, para preservar la vida de su pueblo Israel y para que últimamente se cumplieran sus profecías de que iba a venir alguien a traer verdadera bendición, reconciliación, perdón, redención como descendiente de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo de lo que seguimos viendo en la historia de Jesús. Así como Tamar, él fue desechado. Así como José, él fue vendido. Él no fue admirado, él no fue reconocido, él no fue valorado. Y vemos que la característica del Mesías tiene que ver mucho padeció mucho las características de personajes que fueron maltratados injustamente, no valorados, apreciados. Pero Dios iba a usar todo eso, el pecado de los hombres, el egoísmo de los hombres, el pecado de Judas para venderlo con 20 monedas, el pecado de sus discípulos para abandonarlo, que todos lo abandonaron, no nada más Pedro. Todo Dios lo iba a usar en su soberana, asombrosa, compleja providencia para poder traer bendición a los hombres. Ese Cristo crucificado no fue plan B para Dios. Ese Cristo crucificado era el plan A por excelencia que Dios iba a usar para que tú y yo, rebeldes pecadores, dignos de muerte y separados de la presencia de Dios, encontráramos consuelo, paz y reconciliación con Dios. Es a través de historias donde hay caos, donde hay pecado, donde todo parece estar volteado de cabeza, donde Dios, en su soberana, compleja providencia, nos da luz y redención, nos da paz y reconciliación, nos muestra su amor y su misericordia. Y es para todo aquel que ha creído en Jesús, que su cruz, por sangrienta que se vea, que su muerte, por injusta que se vea, que su vida, por abusada que haya sido, nos es tomada en cuenta para que tú y yo podamos tener reconciliación y salvación, paz con Dios. Y eso es algo que nos debería de maravillar, que Dios haya salvado a los hombres de forma que Él sigue siendo justo, porque castigó el pecado de los hombres en su Hijo, y el que justifica a los que son de la fe en Jesús, porque esa fe no nada más nos cuenta para que nosotros no muramos, sino que la justicia misma que Él vivió ahora es nuestra justicia por medio de la fe, para aquellos que han creído. Y en su maravillosa providencia no nada más lo dio como el cordero para el sacrificio, sino que resucitó al tercer día, destrozando así el poder del pecado y de la muerte en la vida de los hombres. Satanás nunca se imaginó que Dios iba a usar ese momento que parecía que era la derrota como la victoria más grande que Dios iba a tener sobre Satanás y sobre este mundo. Amén. Así es que, iglesia, el Dios de Israel y su asombrosamente compleja providencia sigue obrando hasta nuestros días. Y nuestra historia y la historia del Hijo de Dios dando en su vida en rescate por muchos no es menor cosa que lo que acabamos de ver hoy. Dios
ama a su pueblo. Lo ama de formas que muchas veces no podemos entender, y usa las cosas más bizarras como una cruz para mostrarnos su amor. Y espero eso sea algo que traiga asombro esta mañana sobre quién es Dios, para que quieras adorarle y para que quieras vivir para su gloria, muriendo al pecado en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú sigues siendo el Dios de Israel, del Israel en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, y de todo Israel, de aquellos que han puesto su fe en tu palabra y en tus promesas. Gracias, Padre, porque entendemos esto, que eres tan asombroso, que usas la maldad de este mundo, usas nuestros deseos más egoístas y mundanos muchas de las veces para traer redención, para traer salvación a nuestras vidas. Y lo podemos ver claramente en cómo en el texto tú preservaste la vida del pueblo de Israel a través de favorecer a uno de los hijos de Israel. Y tú preservaste la descendencia de Judá, de quien se pronosticó, y tú nos revelaste en tu palabra que iba a venir el Mesías para que no se truncara la descendencia de este israelita, y así pudiéramos tener a tu Hijo Jesucristo entre nosotros. Y usaste lo que ninguno de nosotros hubiéramos propuesto para que preservar ese linaje, el pecado inmundo, el egoísmo y la maldad de cada corazón. Señor, así sigue siendo hasta nuestros días. Tú usas lo más vil y menospreciado, lo vano y mundano en los corazones de los hombres para hacer cosas grandes. No que te plazcas en hacerlo, no que sea tu preferencia hacerlo, no que esa sea la inclinación de tu corazón, pero eso es lo que te hace grande, y que a veces así sucede. A veces tú te maravillas a ti mismo y te haces grande en mostrarnos tu plan y tus propósitos, usando medios corrompidos, medios que se han llenado de maldad y de pecado para cumplir tus propósitos eternos en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a recordar, Padre, que así eres tú y que eso te hace aún más grande y digno de ser adorado. Perdónanos, Señor, porque a veces también es nuestro pecado el que tú tienes que usar para cumplir tus propósitos. Pero en la medida de lo posible, ayúdanos a que no sea más nuestro pecado, sino nuestra obediencia, nuestra justicia, nuestros actos de amor y misericordia, los que tú quieres usar y te places en usar para cumplir tus propósitos eternos en nuestras vidas. Gracias porque la cruz es el mejor ejemplo de que cómo lo malo que hacen los hombres, tú lo usas para traer bendición y salvación a los tuyos. Todo esto te pedimos, te damos gracias, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.